Gracias. Muy bien, Rufito Vázquez, acabas de ingresar. ¿Tú qué piensas sobre la vejez? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ay, me agarras, apenas estaba respirando para ingresar. Bueno, te Pues, comento, estamos haciendo una reflexión sobre ujú, qué pensamos de la vejez, justamente en esta situación de lo que vamos a abordar hoy. Y bueno, queremos pensar ujú, como el panorama que tenemos o qué pensamos sobre esta etapa. ajá, gracias. Pues, mira, hay muchos, también hay muchas aristas por donde entrarle. Eh, de principio, lo que igual hemos platicado tú y yo y lo compartimos entonces con quienes nos están escuchando, para mí, por una cuestión cultural, el adulto mayor o el abuelo, Este, en nuestra cultura antigua, decirle abuelo a una persona era sinónimo de decirle sabio, ¿no? No quiere decir que todos los abuelos sean sabios, sino tiene que ver como con este asunto de la juventud acumulada y que tanto uno sepa haber acumulado pues conocimientos, experiencias y extraer una enseñanza de ellas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una frase que en algún momento comenté, que Itza nos hizo favor de buscar de quién era, es de Woody Allen, esta frase que dice, me preocupa el futuro porque ahí voy a pasar el resto de mis días, ¿no? Entonces, se me hace también súper interesante que hablemos de todo esto porque pues nosotros a lo mejor ahorita estamos como en plena juventud, pero en 20 30 años, ojalá sigamos por acá, pues en 20 o 30 años nosotros vamos a ser esos adultos mayores, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que discutir, sí, cómo vemos actualmente a los adultos mayores, qué futuro, qué presente tienen ellos, porque el presente que tienen ellos está ya marcándonos, ya nos está diciendo algo de cómo va a ser el futuro que vamos a tener nosotros. Entonces yo creo que el hablar de este tema debe de ser de suma interés, y debe de darnos muchas lecciones. Gracias. Muchas gracias, Rufito, y muchas gracias, Daniel. ¿Quién más quisiera comentar qué es lo que piensa cuando viene a su mente la palabra vejez? Estamos aquí participando todos, queremos ir construyendo, anímense, ¿Puedo opinar? adelante. Pues yo creo que es una parte muy importante de la sociedad. Yo considero porque, como dice nuestro compañero, es de verdad, es mucho conocimiento y aparte la experiencia, ¿no? Que a veces digo, hay que aprovecharla. Creo que el conocimiento, las experiencias de alguien adulto sí nos llevan a reflexionar muchas veces, ya cuando nosotros también nos convertimos en adultos, creo que nosotros mismos valoramos todo lo que hicimos durante un ciclo de vida, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bárbara. Bueno, tenemos aquí en el chat que nos escribieron Mauricio Rodríguez, la vejez, un momento de incertidumbre. Pues bueno, muchas gracias, Mauricio. Pues bueno, justamente como una parte de los temas que hemos tratado de ir hasta cierto punto tocando es este tema de la vejez. Durante mucho tiempo se ha abordado de diferentes aristas, como bien lo comentaban. Se ha hablado sobre todo nosotros en particular, los que estudiamos en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Habíamos hablado, en este caso, hace, no sé, más de 10 años que egresé, se hablaba mucho del envejecimiento exitoso, ¿no? Esta situación de hacer ejercicio, de poder dormir a tus horas, de acudir al médico, pero bueno, yo pensaba mucho y creía mucho en esta situación, no porque no sea algo que se tiene, pero, oh sorpresa, me topo con la realidad, empiezo a trabajar en este programa de visitas domiciliarias con adultos mayores y pues empiezo a ver que hay, que tal vez desde la academia se ve muy bien, se habla muy bien, pero la realidad es otra. Ayer que estaba buscando un poco de información para definir este tema del envejecimiento, bueno,
estaba revisando datos de la OMS y donde, bueno, comentan que el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad, en este caso, de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso de capacidades físicas, mentales. Y bueno, estos cambios no son lineales ni uniformes, pero bueno, inclusive van más allá de los biológicos, suele también estar asociados a cambios en el ámbito social. Entonces, bueno, aquí ya tenemos esta definición y me llamó mucho la atención buscando información que, bueno, en el último censo que se hizo en el 2022, aquí en México se contabilizó 17.958.000 personas de más de 60 años. Y en este caso, uno comienza a reflexionar qué va a pasar en 30 años, como decía Rufito, ¿no? Que la mayor parte de nosotros, pues vamos a ser adultos mayores los que lleguemos, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, la inquietud que les comparto es porque justamente con las entrevistas, los estudios sociales, nos empezamos a recabar información que creo que es importante que podamos ponerla sobre la mesa, ¿no? Todos estos estigmas que se van generando y la realidad social que viven actualmente los adultos mayores. Les comentaba, bueno, les pregunté sobre la vejez, en este caso, porque, bueno, quería contrastarlo con lo que hemos manejado en los grupos de ayuda mutua de adultos mayores. Se les preguntó a los grupos de adultos que llevamos, que son del centro de la ciudad, son sobre todo estos, les pongo el contexto, estos adultos mayores son de 65 años hasta 80, 90 años, ¿no? Y bueno, se les preguntó, en este caso por los que llevamos a cabo estos grupos, cómo veían ellos la vejez, qué pensaban del adulto mayor, ellos que son adultos mayores. Lo que ellos comentaron fue lo siguiente, que la mayoría, que el envejecer eran pérdidas de salud, económicas, que tenían mucho temor, sobre todo el hecho de la dependencia de alguien, el hecho de depender económicamente, inclusive el hecho de depender para su movilidad. Son algunos de los factores que ellos consideran importantes, que en este caso han manifestado. Eh, Veo que tienes levantada la mano, Bárbara, adelante. Justamente, no podía responderte hace rato. Justamente eso es lo que a mí me preocupa. En la situación en la que, vaya, van envejeciendo y van pasando la vejez los adultos de hoy en día. Y me pregunto, ¿acaso no nos ponemos a ver que nosotros también vamos a llegar a ese momento de la vida? Porque también yo veo mucha gente, muchos adultos mayores que carecen del apoyo económico, del apoyo afectivo de la familia, inclusive para su misma cuestión de salud. Hay mucha carencia en cuanto a que, pues si no tengo quien me lleve, pues la enfermedad puede avanzar porque yo no me puedo mover con la facilidad de antes y por lo mismo no voy a mis atenciones médicas y eso me preocupa. Muy bien, Bárbara, muchas gracias. Eh, pues sí, definitivamente es un hecho lo que nos comentas. Eh, a mí me llama mucho la atención este aspecto de cómo se visualizan. Yo les comento, la verdad, yo fui en su momento un crítico de estos apoyos sociales del adulto mayor, pero bueno, ahora que ves la realidad, que te toca ir a una casa, que ves la manera tan precaria en la que están y que ves que van al día, sabes que a lo mejor es el único paliativo que tienen para llegar a fin de mes y ves lo que tal vez significa traer 100 pesos para un adulto mayor en la bolsa y cubrir sus necesidades básicas. Entonces, les vamos a leer un caso y bueno, aquí sí me gustaría que todos lo analizáramos. Hemos tratado de, cuando hacemos estudio de caso, de comentar, ¿no? Más allá de ir a decir, lo mando a tal institución, hacer el análisis un poquito más profundo. Eh, Permítanme un segundo. Enrique, ¿ya estás ahí? Sí, aquí estamos. Ah, ok, Buenas perfecto. tardes. Perfecto. Ok, muchas gracias. Les leo a continuación el caso y bueno, lo vamos a ir como reflexionando. Es muy breve, pero creo que tiene
mucha información. Es el caso de Antonio. Antonio es un masculino de 70 años, originario de la Ciudad de México, el cual no cuenta con escolaridad. Él es fumador activo desde hace 15 años. Actualmente continúa fumando 5 cigarros al día. Comenta que desde los 10 años inició el consumo de alcohol al acompañar a su padre a trabajar. Le compartían bebidas alcohólicas. Inició su vida laboral como ayudante de albañil. Por sus medios aprendió a leer y escribir y se dedicó al comercio y guardia de seguridad. Su último trabajo fue como empacador del supermercado hasta la pandemia del COVID-19. Cuenta con diagnósticos de osteoartrosis, EPOC, hipertensión arterial y bueno, también cuenta con 4 hijos. Edgar de 51 años, Enrique de 48, Salvador de 43 y Francisco de 40. Con 8 nietos y 4 nueras. Cohabita su casa propia con sus hijos y nietos. Cuenta con todos los servicios. Indica que la relación con sus hijos siempre fue distante, ya que debido a que su sueldo era limitado, pasaba la mayor parte del tiempo trabajando, por lo cual la convivencia era limitada. Desde que falleció su esposa hace 10 años, tomó la decisión de heredar en vida, con el objetivo de mejorar la relación con sus hijos y estar cerca de ellos, motivo por el cual eh, habita un pequeño cuarto en la azotea y con el tiempo ya no ha sido tomado en cuenta en las decisiones que se llevan a cabo en casa. Cubre las necesidades básicas con la pensión del gobierno y en ocasiones sus hijos le apoyan con comprar un poco de despensa. Comenta que está preocupado pues cuenta con mayor dificultad para su movilidad. Así también sus hijos y nietos le dicen que ya está viejo y en ocasiones le hacen bromas sobre su edad, su falta de cabello o el no tener dientes. Presenta episodios de ansiedad y tristeza, también de culpa. Comenta que una de sus nueras le apoya a cobrar su pensión, pero le cobra una comisión cada que va a cobrar su pensión, su apoyo económico. Ha pensado en buscar trabajo para cubrir gastos, pero sus nietos le mencionan que ya está viejo, que mejor no lo haga, que no es prudente. Desde hace tiempo perdió la comunicación con sus amigos. Bueno, este es el caso y bueno, no sé, si ¿quieren ir comentando? Adelante, Bárbara. Justamente eso, esa es la parte. El, ¿De qué sirve que se les dé un apoyo económico por parte del gobierno si a final de cuentas los familiares van a hacer uso de ese dinero o como esta nuera le cobra un porcentaje por ir a cobrar ese dinero? O sea, eso no tendría por qué existir, porque el afán de hacer a un lado a la persona, el primer punto que les dio la vida, independientemente de la relación que hayan tenido como familia, esa parte, que con esfuerzos y con lucha les está dejando un pedazo de tierra del cual no tendrían por qué tener derecho. Y esa parte es la que me hace, como que me hierve la sangre cada que escucho que el señor, la señora, tiene que aportar de su pensión para que sus hijos estén bien, para que sus hijos no se enojen, para que sus hijos no lo hagan a un lado, para que sus hijos, pues medio lo consideren o le regalen un taquito ahí como si fuera, no sé, el vecino. O sea, eso me molesta. Y eso es a lo que yo voy cuando digo, ¿y de qué sirve que se les dé un apoyo si a final de cuentas los beneficiarios son los hijos más que el adulto? Esa es mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre el caso? Yo creo que está recibiendo un abuso emocional también por parte de su familia. Un total abuso que no debe de ser, digo, si ya él les dio todo lo que tenía, creo que tiene un poquito de derecho a que ellos
ellos le ayuden, mejor le devuelvan todo ese, eh, es gratitud, pero para mí Ok, muchas gracias. Laura, ¿quién más quisiera comentar acerca del caso? Adelante, Rufito. Gracias. Sí, bueno, justamente ahora que platicamos en el seminario sobre familias, al final yo les decía que me preguntaba cuánto, cuánto y cuántas cosas tendríamos que saber antes de pensar en bueno, en formar una familia e incluso hasta antes de pensar en seguir viviendo, ¿no? Y no lo digo porque para que exijamos que se legalice de una vez la eutanasia, ¿no? Sino porque, por ejemplo, no es una cuestión de entrar en subjetividades ni juicios de valor, pero pues por ejemplo, ¿no? Ese asunto de es que la persona fuma, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos algún vicio? Y a lo mejor se nos ha dicho que esos vicios pues son perjudiciales, pero ahí vamos, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, eh, hay una situación también ahí como muy concreta, ¿no? Yo también tenía un cuestionamiento respecto de los programas sociales, este, pero porque son insuficientes, ¿no? No porque se dieran, sino porque son insuficientes. Y porque, por ejemplo, por un lado, nuestra generación, los jóvenes que ahorita tenemos 30, 40 años, bueno, no sé si Edgar, pero yo ya no alcancé, acá en México, ya no alcancé a entrar en el régimen de jubilaciones y pensiones, ¿no? A mí ya me tocó el régimen de cuentas individuales, por lo tanto yo estoy condenado a no tener una pensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es algo que a mí me preocupa mucho porque, pues, yo no tengo hijos, ¿no? Y tradicionalmente, el que uno tuviera hijos, de alguna manera, era cierta garantía de que uno iba a tener quien le asistiera cuando uno fuera ya mayor y necesitara de esa atención. Y en ese sentido, también lo platicamos en algún momento, creo que incluso cada uno de nosotros debería de tomar un curso de los cuidados de los adultos mayores, tanto para que uno busque ser autosuficiente y busque uno también hacerle la carga menos pesada a quien en este caso asuma esa tarea y del otro lado, quien asuma la tarea, pues no lo haga a ciegas, ¿no? Porque también se dice por ahí, ¿no? Que cuando somos adultos mayores volvemos a ser bebés, ¿no? Ya no tenemos dientes, ya no tenemos cabello, ya no podemos hacer, pues muchas cosas como cuando éramos bebés, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Porque independientemente de comportamiento que cada uno haya tenido, de repente los hijos creemos que podemos juzgar a los padres o no podemos juzgar a los padres, ¿no? Cosas por el estilo, creo que llegado el momento, más allá de pensar en eso, hay que pensar en darle calidad de vida a las personas, ¿no? Pero bueno, sigamos discutiendo. Ok, gracias, Rufito. Pues bueno, del caso que les acabo de leer, pues bueno, hay cientos, ¿no? Hay muchos, muchos, muchos. Yo los puedo ver a diario. Yo les comentaría, primero que nada, que identificamos aquí varios tipos de violencias, la económica, la patrimonial, ir viendo toda esta situación y también hay hasta cierto punto desacreditación, el hecho de decirle que estás viejo, el hecho de, bueno, inclusive cómo, hasta la reflexión, ¿no? Cómo vamos construyendo la vejez, a partir de dónde vamos construyendo la vejez. Yo recuerdo que hace años cuando estudiaba el bachillerato, cuando de repente veíamos los manuales, ¿no? Veíamos parte de investigación social, veíamos lo de la vejez y la portada era un adulto mayor sentado en una sala como con una bufanda viendo la tele, ¿no? ¿Cómo se nos ha presentado esta situación de la vejez? Todos estos estigmas que se dan de repente. Justamente les hablaba del taller que hemos dado de grupo de ayuda mutua, donde se les preguntó qué es lo que pensaba, qué es lo que ellos tenían de conocimiento o qué pensaban sobre cómo los veía la sociedad.
muchos de ellos como un estorbo, como alguien anticuado, que ellos mismos, los mismos adultos mayores se ven, ¿no? Así, o tienen esa opinión de lo que los demás piensan. En algún momento nos comentaba alguien, es que más allá de una pensión me gustaría volver a trabajar. Pero digo, también aquí es importante ver cómo la tecnología va incluyendo a los adultos mayores. Aquí hay una persona en el grupo que siempre critica el capitalismo y justamente en el punto que leí ayer era que la industria siempre quiere gente joven. Inclusive el hecho de que leía hace tiempo que la mayor parte donde se venden estos tintes para el cabello es América Latina. Entonces buscan como todo esto, y no es que no se valga, ¿no? El hecho de decir, bueno, quiero verme bien, pero hasta cierto punto también es una presión, hasta cierto punto el hecho de poder decir que hay que evitar la vejez, ¿no? También muchos decían acerca de que la vejez tiene mucha relación con la enfermedad. Ah, bueno, es que soy este viejo, voy a estar enfermo. Cuando, bueno, o el hecho de este aspecto cognitivo, ¿no? De las demencias, cuando no siempre es así. Pues bueno, hicimos el análisis de caso, abrimos un poquito la conversación. A continuación, creo que aquí está Eli aquí presente. Eh, Eli, ¿estás ahí? Eli es Elizabeth, es una compañera, es Elizabeth Barón, es compañera del Instituto del Envejecimiento Digno, la cual nos va a hablar de aspectos, en este caso, pues, bueno, de los viejismos. Ella también trabaja de manera directa con adultos mayores y lleva también casos. ¿Estás lista, Eli? Eli. Bueno, espero que tenga conexión. Elizabeth, no se escucha, Eli. Bueno, lo que, ok, nos pide un minuto. De los que estamos aquí presentes, ¿alguien ha trabajado el tema de adultos mayores o ha tenido algún acercamiento? Yo trabajo con personas mayores, Cuéntanos cómo es tu trabajo. Elsa, eres de Argentina. sí, de Mendoza, Argentina. Muy bien, Y pues yo trabajo haciendo talleres de memoria, que es la parte cognitiva de las personas mayores. Y aparte del trabajo social, yo eso lo hago como profesora. Entonces, hace 3 años que estoy trabajando con estas personas. eh, Me enmarco mucho en los derechos de las personas mayores. Es como que enseñando cuáles son sus derechos. Hay muchas personas que trabajaban conmigo que no sabían que tenían derechos y entonces al empezar a trabajar los derechos es como que se fueron empoderando. Eh, y por ejemplo, una de las cosas del caso que estabas contando, el aislamiento social que veo en este hombre al alejarse de sus amigos, de no tener contactos sociales. Y en los grupos que yo trabajo, lo más importante es eso, la sociabilización de los grupos, porque es como que el sociabilizar les da como una mejor calidad de vida, porque salimos, conversan. A veces el taller empieza de una manera y termina de otra. La van haciendo ellos, porque es trabajo con la necesidad de ellos. Si un día no quieren hacer nada y quieren conversar, se conversa. Si quieren que salgamos a caminar, vamos a caminar. Entonces es como que se van empoderando. Y hay muchos que les cuesta la jubilación, por ejemplo, el que se consideran que todavía pueden estar activos y no, por ejemplo, docentes, maestras, que llegan a un momento y les dan la jubilación aunque no la quieran. Entonces eso es como
un problema también que les lleva un problema para ellos, anímico. Eso, no sé si sirvió. Claro, claro, sirvió de mucho, Elsa, como siempre. Muchas gracias. Elizabeth, ¿ya estás lista para tu participación? Bueno, creo que tiene ahí algún error técnico. Vamos a la participación del doctor Enrique Maciel, y dejamos al final en lo que termina de conectarse. Elizabeth, vamos con el doctor Enrique. ¿Estás listo, Enrique? Muchas gracias, Edgar. Adelante, Enrique. Ok, ¿cómo están todos? Buen día. Para quienes no había participado o que no estaba en la misma participación de pláticas, licenciado, nos dedicamos a la visita domiciliaria de pacientes con un estado de vulnerabilidad. Entre los que se presenta esta población son adultos mayores. Ahora, antes de yo poder abordar mi parte del tema, me gustaría una lluvia de ideas. Quiero ver en qué punto estamos para poder de ahí trabajar. Toda la participación posible de ustedes nos ayudaría mucho a irnos expandiendo. Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes me diera o visualice una persona adulto mayor en su mente. Visualícenla, cómo va vestido, eh, el olor, cómo se ve la textura de su piel. Imagínensela, puede ser alguien conocido, alguien que hayan visto en la calle, como sea. Y quiero que por favor cada uno, dentro de sus posibilidades, claro, me diga una característica física o psicológica o lo que sea de esa persona que tienen en su mente. Quien guste comenzar, por favor. A ver, bueno, tengo que decir la persona que es o solamente la característica. No, solo la característica, por favor. Una mente privilegiada. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sí, adelante, por favor. encorvada, con sarcopenia, cabello canoso, Muy pero con bien. muchas fuerzas de seguir Ok, trabajando. ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Yo, adelante. eh, una persona ya muy delgado por su edad, pero con muchas ganas de seguir adelante, de seguir viviendo, con ganas de seguir trabajando. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? Yo, eh, una persona con un bastón, y tal vez abrigada, con suéter, y amable. Muy bien. Y vemos que en el chat está el licenciado Daniel Fleitas, dice amable y estado atlético. Muy bien. Vamos a hacer una suma de todo esto, porque también estoy tomando en cuenta lo que se han comentado previamente del ejercicio. Muchos llegaron a mencionar cuestiones de trastornos o problemas de la memoria, no todos, obviamente. Ustedes lo mencionaron, pero salieron los comentarios. De fragilidad, problemas musculares, trastornos de la marcha. Ahora, yo sé que ustedes, si me permiten decirlo a modo de broma, ustedes como especie de trabajadores sociales, ustedes siempre buscan un rayito de luz y de esperanza ahí entre toda la montaña que hay, ¿no? De lo que representa un individuo. Sin embargo, lamentablemente no todos piensan como ustedes. Hay una situación de caracterizar a un adulto mayor como que el tipo de envejecimiento todo va a terminar así. Eh, Problemas a nivel de la mordida, de la marcha, del conocimiento, de la memoria. A todo esto, la OMS sí tiene un nombre en específico, que es el viejismo o edadismo.
cualquiera de los dos términos, aunque la OMS reconoce más el de edadismo. La OMS lo define como una forma de pensar, sentir y actuar con respecto a los demás o a nosotros mismos por razón de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Creer que todos los aspectos de un envejecimiento van a terminar igual, con los estereotipos, prejuicios y la discriminación que tenemos hacia el adulto mayor en este caso. ¿A qué me refiero con esto? Creer que todos al final de nuestra vida vamos a ser adultos mayores abandonados, o que todos al final de nuestra vida vamos a tener un trastorno severo de la marcha, o no vamos a poder bien, o no vamos a poder escuchar bien. Y me refiero, y quise hacer el énfasis de ustedes, trabajadores sociales, porque ustedes lo ven con un enfoque de algo en lo que se tiene que trabajar y resolver, aunque la resolución no siempre es algo positivo, pero ustedes saben a lo que me refiero. Me refiero a que la población en general cree que es el producto final del envejecimiento, es que todos los órganos y sistemas fallen, que la red social falle o red de apoyo, que el psique y las emociones fallen. Y esto es lo que vamos a abordar desde un punto de vista tanto de trabajo social como médico. No todos los envejecimientos son iguales. Hay envejecimientos dignos, envejecimientos que se puede decir, incluso alguna literatura lo menciona como exitosos, o hay envejecimientos que sí se pueden presentar patológicos. ¿Por qué es importante darle ese aspecto médico? Porque mucha de esa ruptura que hay en ocasiones de la red de apoyo familiar con el adulto mayor es por la expectativa de un envejecimiento patológico. Me refiero a que yo sé que en algún punto mi papá, mi mamá, o sea, pensando de manera discriminatoria, ¿no? Van a empezar a fallar situaciones que yo no me voy a comprometer, ¿no? Yo sé que en algún punto, por esta idea que yo traigo, va a haber incontinencia fecal, incontinencia urinaria, demencia, va a haber fragilidad, sarcopenia. Entonces yo no me voy a comprometer porque yo soy una persona que todavía está activa, que todavía es activa en sociedad, activa económicamente, activa filialmente o socialmente. Yo no voy a comprometerme a cuidar a otra persona. Por ahí no recuerdo quién fue el que comentó que podíamos considerar a nuestros adultos mayores como otros bebés, ¿no? Eso yo sé que lo dijo de una manera positiva, o sea, no creo que lo haya dicho de alguna manera negativa, sin embargo, puede ser considerado un tipo de discriminación, ya que es una situación muy similar a las personas con discapacidad. No porque existan limitaciones, automáticamente hay una regresión a un estado infantil, o si lo trasladamos a la especie animal o a la especie de insectos, a una etapa larvaria de un 100% de dependencia. No todo termina en eso. Eh, Vamos a poner un ejemplo de una de las situaciones más comunes que se pueden llegar a presentar. Alguien por ahí llegó a mencionar que trastornos con los dientes o que se caen los dientes, que es en el caso del adulto mayor, el edentulismo. No siempre hay una pérdida dental o de la cuestión dental. Muchas pérdidas se dan por trastornos crónicos, diabetes, mala higiene, o la alimentación, incluso a veces los hábitos de la misma alimentación. Hay dietas que pues llegan a ser un poquito más ácidas o alcalinas y llegan a una disrupción con los bichitos que tenemos en la boca. Pero vamos a comparar la dieta que haya tenido una persona, vamos a poner, de ciudad, que se dedica a la oficina, que exclusivamente come comida rápida, que su entorno socioeconómico, sociocultural, pues no le permite entablar o iniciar una dieta, ¿no? Y vamos a compararla con una persona que ya está en la parte más periferia, no tanto en una cuestión suburbana, sino en una cuestión de campo o agrícola. La dieta cambia, los hábitos cambian, la actividad física cambia. Entonces, muchas ocasiones, aunque ustedes digan, bueno, la comida rápida
Sí, efectivamente produce más azúcar en boca, lo cual produce que los bichos coman más, lo cual produce que haya una degeneración más activa. Tal vez una persona que trabaja más de 8 horas puede tener malos hábitos del sueño, lo cual promueve malos hábitos de higiene bucal. Pero entonces, ¿por qué en ocasiones encontramos pacientes con ese tipo de o estilo de vida con mejor dentadura que nuestros pacientes de las zonas rurales? Por el simple hecho de que no podemos descartar una cuestión socioeconómica, lo cual involucra el acceso a los servicios dentales de salud. No es lo mismo que una caravana de la salud o un servicio dental rural pueda ejercer una extracción, una cobertura o atención a muelas picadas o a trastornos periodontales como gingivitis, que aquí en ciudad o los lugares de ciudad, pues obviamente es más fácil uno encontrar, ¿no? Y dependiendo del país, pues puede ser que algo que cubra o no cubra el sistema de salud. Entonces, entender que este edadismo o este viejismo va de la mano también con cómo está estructurada la sociedad. Recordemos que dependiendo del punto de vista de cada quien, por lo menos mi punto de vista, la sociedad se ha convertido en una situación en la cual el valor de la persona va de la mano con qué tan capitalmente activa es, ¿no? ¿Qué tanto le puede aportar al capital, a la situación económica, proactividad, al PIB, al Producto Interno Bruto, toda esta situación? Los extremos de la vida no son eh, económicamente activos, sin embargo, al niño o al joven se le da prioridad ya que se gasta más en sus cuidados que el adulto mayor. El adulto mayor, desde este punto de vista de máquinas capitalista, podemos decir que no se gasta tanto producto en ellos y tampoco producen un capital, porque por la cuestión de la fuerza, de la velocidad, de los trastornos visuales auditivos, es más difícil que encuentren una posición en este sistema global. Entonces, esta primera parte pues, que estamos comentando es, ¿qué prejuicios, si nuestros prejuicios vienen realmente de una situación psicológica interna, de qué tanto voy a vivir y qué tanto o qué también quiero envejecer, o si estos prejuicios vienen también de una situación impuesta por nuestra sociedad, la cual involucra qué tan activamente a modo de capital somos? Aquí vamos a hacer una pausa, licenciado Edgar. No sé qué guste agregar usted en esta primera parte. Pues bueno, básicamente sobre todo a los que están participando, si tienen alguna duda o alguna pregunta, te la puedan manifestar. Eh, yo solamente agregaría que la cuestión del abordaje de cualquier problema social solamente no se limita a una sola área social. En este caso tiene que ser el abordaje multidisciplinario. Y pues bueno, todo esto que nos comentas, lo que les comentaba en el principio, ¿no? El hecho de hablar del envejecimiento exitoso, debe y lávate los dientes, tómate tus medicamentos y esto suena muy bien, pero en la realidad hay un distanciamiento amplio, pero esto no tampoco tiene que ser un motivo para no atender esta situación. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahorita con lo que nos ha indicado el doctor Enrique? Adelante, Enrique. Bien, entonces pasamos a la segunda parte, el abordaje desde un punto de vista más de mi área, más médico. Probablemente dentro de las áreas clínicas u hospitalarias que han llegado a escuchar, han escuchado hablar de los síndromes geriátricos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué definiciones vienen con esta situación? Cuando nosotros estamos realizando una valoración geriátrica comprensiva, esto quiere decir analizar todos los factores que involucran o que rodean a nuestro adulto mayor, viene esta distinción de los síndromes geriátricos. Ahora, la literatura, ¿cómo lo define? Es una manera común de referirse a las condiciones de salud en los adultos mayores que no entran dentro de estas categorías de enfermedad basadas en órgano y que normalmente tiene causas multifactoriales.
No puedo decir, este síndrome geriátrico viene del corazón o este síndrome geriátrico viene del páncreas. Son situaciones que todo el entorno, tanto lo interno como el externo del adulto mayor, juegan un papel importante. Estas condiciones pues incluyen eh, delirium, incluyen incontinencia, tanto fecal como urinaria, incluyen malnutrición, incluyen caídas, trastornos de la marcha, úlceras por presión, trastornos del sueño, déficit sensorial, perdón usted, fatiga, mareos y fragilidad. Entonces, son situaciones que se tienen que abordar desde todo el ámbito del adulto mayor. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de la incontinencia. Algo que nos pasa a nosotros muy seguido en la consulta con los pacientes. Incontinencia urinaria. Muchos adultos mayores llegan solo a comer cuando está el cuidador, porque el cuidador es quien les ayuda a la preparación de los alimentos. Entonces, si yo tengo un adulto mayor que por distintas situaciones físicas y mentales no es capaz de prepararse su propia comida, se crea una dependencia de la nutrición del cuidador. Si el cuidador está llegando de su jornada a las 8, 9 de la noche, le da de comer al adulto mayor. Eso involucra tanto lo sólido como lo líquido. Ahora, si yo le doy líquidos a mi adulto mayor en la noche, cuando empiece el sueño, y dentro del sueño pues está la fase de no movimiento rápido y movimiento rápido ocular, y dentro de las cuales viene una parálisis parcial de todos los músculos y la inducción del sueño. Muchas veces, a diferencia de los adultos o de los jóvenes, la alarma que nos indica la urgencia urinaria de, me está dando, tengo que ir a orinar, no funciona en ellos, porque esa parálisis es más profunda en alguna parte de la vejez. En otra parte voy a mencionar de lo del insomnio, pero estamos hablando en este caso. Entonces, no alcanzan a tener esa reacción de urgencia y se llegan a orinar. Ok, ese es en un caso. Vamos a poner otro caso. Por eso hice mucho énfasis en que la definición aborda que son causas multifactoriales. Vamos a poner otro ejemplo con la misma síndrome geriátrico, incontinencia. El adulto mayor sí alcanza o todavía hay una capacidad para percibir la urgencia urinaria. Se quiere levantar, pero ¿qué creen? No tiene fuerza en las extremidades inferiores, ni en el abdomen, ni en la cadera, porque ya tiene datos de osteopenia o osteoporosis, o sea, un déficit severo de calcio en los huesos, no hay fuerza. Ahí es sarcopenia, o sea, dificultad o movimiento, o disminución de la fuerza muscular. Entonces, se alcanza a poner sus chanclas, bueno, en sus sandalias o como le llaman en Argentina, da un paso, dos pasos, no alcanza la fuerza, se cae. Y aparte de un síndrome de caídas, tenemos la incontinencia porque ya no llegó al baño y se orina. Misma situación. Ahora por otra condición. Se levanta, pero en la noche, digamos, alguna colonia de bajos ingresos socioeconómicos, las luminarias en la calle no está, y no tiene focos adentro, o solo está con velas, o no quiere prender el foco intradomiciliario para no despertar a los hijos o a los nietos. Y hay poca luminaria externa o en la calle, entonces la visibilidad es poca o nula. Y aparte ya tiene trastornos de la vista. Entonces no alcanza a ver qué hay en el piso, se cae, y aparte otra vez, síndrome de caídas, incontinencia. Por este mismo miedo que se va causando de no veo bien, no camino bien, el adulto mayor prefiere que le gane en la cama a moverse. Entonces, si lo ven, abordamos por lo menos 4 o 5 situaciones en las cuales hay una presencia de algo orgánico que es la incontinencia, pero los factores o las causas son externas o incluso psicológicas, por el caso de no quiero molestar a mis familiares. Por eso mismo el abordaje, muchas veces también cuando detectamos un síndrome geriátrico, es con la familia. Veo que mandaron este mensaje.
La primera pregunta de Mauricio Rodríguez dice, ¿qué tanto es verdad ese mito de la demencia en adultos mayores? ¿Desde su área médica se puede prevenir? Esa es una excelente, excelente, excelente pregunta. Estoy 100% seguro, bueno, no hay nada 100% en la medicina, vamos a ponerle 99% seguro, que todos han escuchado, aunque sea una sola vez, el término demencia senil. Quiero ser muy claro en esto. La demencia senil no existe. Si ustedes se atraviesan con alguien de los servicios médicos que todavía maneja el término demencia senil, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Senil, senilidad, demencia, quiere decir, desde la definición antigua, que cuando se llega a la senilidad, forzosamente va a haber una demencia. Y eso, licenciados, no es cierto. Eso es completamente falso. Es parte de un envejecimiento patológico. ¿Qué factores puede haber en una demencia? Trastornos crónicos, en especial que no tengan control, diabetes, hipertensión, trastornos de la glándula tiroides que no se han detectado como hipotiroidismo, de este trastorno depresivo, el trastorno depresivo mayor importante, diagnóstico diferencial de demencia. Trastornos relacionados al sueño, que ahorita vamos a pasar a eso también. Entonces, si lo ve, eh, un adulto mayor que no presente nada de esto puede llegar a un envejecimiento sin presentar la demencia. Y todo lo contrario, puede haber situaciones ambientales como diabetes, hipertensión, estilos de vida, que pueden incluso hacer que se presente temprano esta demencia, antes de llegar siquiera a una clasificación geriátrica, o incluso trastornos genéticos o con una predisposición genética, sea, por ejemplo, Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington, distintos, bueno, los Coreas de Huntington no viven tanto, pero también como ejemplo, que pueden llegar a causar una demencia, aun si el paciente pues no tuvo una situación de envejecimiento patológico. Entonces, le digo, es una excelente pregunta porque hay que aclararlo de una vez. La demencia senil no existe. No porque todos lleguemos a esa edad vamos a estar con demencia. Es lo que vas a diferenciar un envejecimiento sano o exitoso a un envejecimiento patológico. Y la segunda pregunta, quisiera preguntar si es normal que bajen tanto de peso. Aquí es muy importante, hay que diferenciar las pérdidas de peso patológicas a las pérdidas de peso normal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? El adulto mayor, y esto lo decía una doctora, y no lo decía como en un afán de insulto, lo decía porque pues realmente, o sea, si uno se pone a practicar o a ver este tipo de cosas, es verdad. Ella decía, el adulto mayor es como un alienígena porque su cuerpo empieza a funcionar de otra manera. Parte de esto es muy cierto, porque la pérdida de peso en el adulto mayor. La pérdida de peso se da por muchas cosas. Primero y más importante, la pérdida muscular o sarcopenia. Bien ahí dijo alguna licenciada ahorita que pregunté. ¿Por qué llega a perder el músculo? Nuevamente, multifactorial. Pérdida del apetito, disminución de la actividad física, disminución de la distensibilidad gástrica, ahorita explico cada punto, y diferenciación tanto en la microbiota como en la absorción intestinal. Ahora, ¿a qué me refiero con todo esto? Primero, como el metabolismo va disminuyendo, porque todas las células se envejecen, el mismo metabolismo le dice al cuerpo, ¿sabes qué? Yo ya no necesito tanto ingreso o ingesta calórica porque pues, no lo voy a usar. Mis procesos, como ya van más lentos, los alcanzo a cubrir con menos. Entonces, por favor, manda señales al cerebro y el cerebro que por favor mande señales al estómago para que ya no solicite tanto alimento. Entonces, si hay una actividad baja y hay menos ingesta calórica, nos va a llevar a una pérdida de peso. Primero. Segundo, yo ya no realizo actividades por dolor
o por alguna situación incluso sociocultural que dicen, ok, que el abuelo ya no trabaje, hay que cuidarlo. Menos actividad, menos fuerza muscular, menos masa muscular. Disminuye el músculo, disminuye el peso. Ahora, la cuestión gástrica. Y esto en una situación normal, cuando el estómago se distiende por la cantidad de comida que hay, manda señales al cerebro, y esto le digo de manera normal, que le dice, ¿sabes qué? Ya interrumpe el apetito. Ya no quiero comer porque ya estás ocupando mucho espacio. Entonces el cerebro secreta hormonas de saciedad, que le dice, ¿sabes qué? Ya, alto, detente hasta aquí para comer. Y cuando no hay no hay cantidad o comida en el estómago, le dice, ¿sabes qué? No tengo nada, no se ha distendido el estómago, entonces no seas malo, pues manda señales para que coma. Y hace lo mismo, manda las señales, las hormonas van y le dicen al cerebro, ¿sabes qué? Ya, ponte a comer. El estómago, como está rodeado por una capa muscular, el mismo músculo se va haciendo más chiquito, el estómago se hace más chiquito. Entonces, al ser más chiquito, se distiende más rápido con menos cantidad de comida y le manda señal al cerebro de, ¿sabes qué? Yo sé que es poquito, pero ya me distendí, entonces, pues por favor, ya, detente. Y manda una saciedad temprana, lo cual disminuye la ingesta calórica, lo cual disminuye el peso. Aún, ok, suponemos, es un adulto mayor que todavía come bien, logra comer una buena cantidad, pasa del estómago todo el bolo alimenticio al intestino. El intestino también envejece. Imagínense la superficie del intestino como, no sé cómo lo dicen los compañeros de Argentina, ropa de cama, cobijas, o incluso ropa, vamos a un pedazo de tela gigante que está arrugado y se hacen como pequeñas ondulaciones o pequeñas montañitas. Eso es el intestino de manera normal. Como se aumenta la superficie, toda la comida se va absorbiendo en esas montañitas. ¿Qué es lo que pasa en el envejecimiento? Que esas montañitas o esas arrugas se hacen más planas. Por lo tanto, disminuye la superficie de absorción, porque la comida ya no pasa por toda esa montaña rusa de arriba, abajo, ya se va más recta. Entonces, hay menos absorción de nutrientes, lo cual hace que a nivel global disminuyan de peso. Cuando nosotros utilizamos clasificaciones o mediciones para clasificar la fragilidad, que ese es un tema que también se va a abordar, uno de los criterios es que hayan perdido un porcentaje de su peso de 5% o mayor en los últimos 3 años. Entonces es una pérdida relativamente esperada, pero si se pierde, digamos, de 1% a 4,9% es como lo esperado, pero del 5% para arriba ya es un factor de riesgo para fragilidad. Entonces, sí es relativamente esperada una pérdida de peso. Sin embargo, si esta pérdida de peso es grande, hay que ver si ya va a fragilidad o si hay alguna otra cuestión o enfermedad, porque recordemos que eh, la vida no nos perdona solo por ser adultos mayores. Entonces, no nos quita el riesgo de algunas enfermedades, lo cual involucra cáncer. El adulto mayor también puede presentar cáncer. Entonces, el cáncer también puede hacer que disminuyan de peso. Si es mucha la pérdida de peso, es una bandera roja para que nosotros actuemos. No sé, licenciado Mauricio, si eso pudo responder sus dudas. No sé si hasta el momento alguien más tenga alguna duda que quiera que abordemos. ¿Alguien quisiera preguntarle algo al doctor? Creo que por el momento no hay dudas. Enrique, eh, ¿te parece si pasamos al área de la compañera Elizabeth Barón? Y si hay alguna pregunta o algo en el complemento, pues nos lo puedes responder. Perfecto, Lick, perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias. Elizabeth Barón, Eli, ¿ya estás lista para tu presentación? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahora sí? Sí, 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 muy bien. Adelante, Eli. Muchas gracias.
intervenciones desde la No se escucha, Eli, no se escucha, como que se corta. eh, la precisamente producción. Hola, La Eli. No se escucha tu audio, Eli. Como que se pierde mucho. No sé si quieras intentar con otro micrófono o algo. No se escucha bueno, tu presentación. No, seguimos sin escucharte, Eli. Bueno, hasta ahorita hay alguien que quiera comentar algo respecto a lo que se ha estado abordando. Bueno, hasta ahorita quisieran comentar algo en lo que nuestra compañera ahora sí que soluciona el problema que tiene con su audio. ¿Alguna pregunta para el doctor Enrique? ¿Algo que quieran aportar? No, seguimos sin escucharte, Eli. Mm, Bueno, yo quiero comentar algo. adelante, Bueno, adelante, adelante. sí, sí, bueno, pienso que sí hay una brecha para nosotros como trabajadores sociales abrir un poquito más sobre este asunto de adulto mayor en cuestión de programas, en el cuidado, como también lo comentaba el doctor, en los cuidados, en su alimentación, en lo que es el núcleo familiar, porque, bueno, había una compañera que comentaba, ¿no? Que a ella le enojaba la cuestión familiar, ¿no? Que a veces pasa con el estudio de caso, pero volvemos a lo mismo que comentaba el compañero Rufino, o sea, es sobre otra vez tratar la educación familiar, los valores, los principios y trabajar sobre ello, ¿no? Sobre las familias en cuanto se tenga un adulto mayor y respetar y que tenga los cuidados dignos que se debe de tener para esa etapa en desarrollo. Es lo que quiero comentar, bueno, lo que quería yo comentar. Gracias. Muchas gracias, Yes, muchas gracias. Bueno, justamente lo que platicábamos al inicio con el caso, también deja ver un poco el hecho que tenía poca comunicación con
con sus amigos. También hasta cierto punto hay una red tanto familiar como de amistades que se tiene que ir, pues se tiene que mantener la comunicación. Lo que en ocasiones comentaba, ¿no? Bueno, ese tío que ustedes comentan nunca nos vino a visitar y ahora resulta que quieren que lo vayamos a visitar o le vayamos a dar cuidados, pues muchas veces es también un poco entendible, ¿no? De algunos familiares que no hay una relación cercana con los familiares, no la establecemos, ¿no? Como tal. No sé si ya está Sayeni, Elizabeth Barón, ya solucionaste lo de tu audio. Bueno, ¿no? A ver, vamos a preguntarles aquí, ahora sí que a los compañeros. Bárbara, ¿tú qué consideras en cuanto a la relación o a la comunicación que se tiene que establecer justamente, pues en este caso con las personas? ¿O tú qué pensarías que sería algo bueno para mantener la comunicación entre los adultos mayores? Formar unas, formar buenas redes de apoyo con, tanto con la familia como con gente cercana a ellos, ya que muchas veces los adultos ya no pueden, o no entienden mucho de lo que se les explica y pues en sí no saben cómo tomar sus medicamentos o cómo llevar su propio cuidado. Muy bien, muchas gracias. Actualmente se están llevando a cabo en varias partes de la ciudad lo que son los grupos de adultos mayores o estos grupos que como el Instituto del Envejecimiento Digno lleva a cabo, más allá de realizar alguna actividad física o alguna manualidad. Bueno, hemos visto que también son puntos de encuentro para poder realizar hasta cierto punto amistad entre algunos de ellos. Yo creo que igual es una buena opción. No sé, ¿ustedes tienen alguna propuesta o algo que tengan pensado para mejorar este entorno entre los adultos mayores? Pues actualmente ya acá en el estado de Tlaxcala, la otra vez lo comentaba yo, que aquí ya hay, bueno, mi mamá tiene 62 años, tiene como 3 años que se separó bueno, se separaron mis papás, ella empezó a tener vida social y a la fecha pues me gana de amistades, de ya convivir con personas de su edad, adultas mayores, y eso es bueno, ¿no? Que se tengan una convivencia social y yo creo que en la actualidad sí se ha ido como que, bueno, acá aumentando un poquito más la actividad social en adulto mayor, en cuestión de amistades, de que no nada más ya están esperando a la familia, incluso uno de ellos pues, ya organizan sus fiestas de cumpleaños, la fiesta del adulto mayor, y yo creo que eso es bueno, o sea, ya se están abriendo brechas y como que ya se están rompiendo esos como que, ay, no puedo salir porque ya soy una adulta mayor y qué van a decir mis hijos, ¿no? Yo creo que en familias que tienen el criterio amplio para aceptar la etapa de cada familiar en desarrollo, ya son libres de hacer lo que ellos les mejor se sientan y creo que está bien. Y creo que también en la Ciudad de México ya hay ese tipo de actividades, por lo que me imagino. Sí, exacto. Muchas gracias, eh, compañera. Hola, Rufito. bueno, Ah, sí, adelante, adelante. perdón, ¿ahora sí ya se escucha? Ah, ya se escucha. Adelante. Ajá. Bueno, no, una disculpa primero por las fallas de mi red. Bueno, hace ratito mencionaba que partiendo del caso del señor Antonio, pues se van reproduciendo viejismos y estos mismos viejismos pues van fomentando y reproduciendo los prejuicios, la discriminación y los estereotipos contra precisamente los viejos. En el caso muy particular del señor Antonio, pues hay una reproducción primero por parte de los hijos y es muy cierto que cuando hablamos de familias, los hijos de los hijos reproducen lo que ven. Entonces sí hay esta parte de prejuicio por la edad
del señor Antonio, pues también los mismos nietos reproducen este mismo contexto. De igual forma, pues también hablamos también de los estilos de vida. Cuando hablamos de estilos de vida, pues hablamos de precisamente desde que se es pequeño hasta que se sigue siendo viejo. Con el señor Antonio, muy en particular, pues tenemos hábitos de consumo de alcohol y cigarros desde que es, pues, edades muy tempranas, ya que primero el consumo del cigarro lo hace de manera personal, pero el consumo de alcohol lo hace por parte de su papá, ya que a él trabaja, al tener un trabajo, pues el papá es el que le invita precisamente a consumir este alcohol. El trabajo de igual forma, pues también es muy cierto que cuando somos seres sociales, pues muchas veces estamos inmersos con lo que tenemos alrededor. Y entonces, pues el trabajo que tuvo el señor Antonio, pues le permitió precisamente que dentro de estos hábitos, pues pudiera facilitar el consumo de alcohol y cigarros. Desde la familia, pues también hablamos de los tipos de familia, no todas las familias son iguales, y tampoco cómo se desarrolla la crianza y la reproducción y también la interacción que se tiene. Entonces, con el señor Antonio, pues la educación no fue tan directa, fue como más el, con los hijos fue un poco más lejana, la cercana era la mamá hasta que fallece, y finalmente pues existe un desapego familiar precisamente debido al trabajo, por las jornadas largas, por más bien el trabajo, que al ser un trabajo informal, pues no se cuentan con prestaciones, no se cuentan con un salario seguro para las personas. Y pues bueno, eso de igual forma pues nos va a repercutir en la salud y como tal, pues ya tenemos algunas patologías que presenta el señor Antonio, como lo es hipertensión arterial, también ay, nos habla también de osteoartrosis debido al consumo muy posiblemente, una descalcificación. También nos habla, pues precisamente que como fue empacador hasta antes de la pandemia o hasta la pandemia, pues las mismas enfermedades se fueron desarrollando. Una enfermedad muy marcada precisamente a partir del consumo del cigarro, pues es el EPOC. Entonces, pues ya hablamos incluso de una dependencia. El señor Antonio sí podemos decir que es un paciente geriátrico, y pues si a eso le unamos el desapego de la familia, la falta de redes sociales y familiares, el que el señor ya se encuentra confinado en casa precisamente al dejar herencia de los hijos en vida y él vivir en un cuarto pequeño, pues entonces hablamos como de todo este contexto, bueno, y aumentémosle todavía las bromas que se tienen hacia edad, que son los mismos viejismos, la falta del cabello, precisamente por la edad. También hablamos que, bueno, ya se mencionó lo de la falta de dientes, que la falta de dientes, pues no nada más es la parte estética, sino la parte nutricional que se ve con personas mayores y que muy posiblemente, como lo mencionó el médico, pues nos va a llevar a una fragilidad, ya que precisamente a la falta de estos dientes, pues hay una mala masticación y por supuesto impacta en todo el sistema digestivo y una mala nutrición. Muchas veces los viejos, precisamente por la falta de dientes, pues ya no consumen todo lo que tendrían que consumir, precisamente porque les cuesta mucho trabajo masticar, la falta de el, el- los, di- la carne, que es fundamental y esencial, pues también ya no la consumen. Y finalmente, pues también hablamos que el señor Antonio presenta ansiedad y tristeza. Muy posiblemente la tristeza sea debido a que se encuentra solo, a que se supone que la red familiar, que es lo que tenemos como núcleo, incluso forma parte de la sociedad, la familia, pues no hay como este apoyo, no hay una red de familiar que precisamente le permita desarrollarse, ya que incluso una de las nueras por sacar su pensión, pues le cobra una comisión solo por hacer el retiro y llevarle el dinero. Entonces, pues nos vamos aunando a que efectivamente cuando se es viejo,
pues si bien es cierto que tenemos como todo este proceso de vida, pero también la parte emocional cuenta muchísimo, porque precisamente ya es la última etapa de la vida y no quiero decir que la vejez sea sinónimo de muerte, pero también si nos vamos como a la parte del ciclo de vida, pues ya sabemos que en palabras simples, rápidas, pues nacemos, nos reproducimos, bueno, más bien crecemos, nos reproducimos y pues en la etapa final pues morimos. Entonces, pues, ¿qué es lo más cercano a la muerte? Pues que la persona que es vieja, pues es que casi similar. No estoy diciendo que viejo sea sinónimo de muerte, pero pues muchos lo asemejan de esa forma. Y si a eso le aunamos la falta de redes sociales, la falta de red emocional, el que la persona se encuentre sola, el que ya no labore, porque incluso el trabajo es fundamental y preciso para poder tenerlos activos. Podemos hablar de un envejecimiento activo, aún con patologías, aún con enfermedades controladas, pero esa es la clave, tenerlos controlados. Que médicamente las personas adultas estén controlados de todas sus patologías, de todas sus enfermedades. Entonces, pues yo creo que el doctor hace ratito mencionó algo muy importante, el que clínicamente los adultos, sobre todo en caso de varones, son los que menos se acercan al área médica. Las que llevan un mejor control de enfermedades, de patologías, pues son las mujeres. De ahí incluso pues hablamos de la feminización de las mujeres en la vejez, porque las mujeres viven más, en peores condiciones, pero viven más que todavía los hombres, precisamente por los hábitos que cuando se fue joven no les inculcaron la parte preventiva, no se les inculcó el que tenían que ir precisamente a consulta, a controlar sus enfermedades. Y pues finalmente el gobierno, aunque trata de apoyarlos con una pensión familiar, con una pensión, pues esta pensión no contributiva no es no les alcanza para poder cubrir como las necesidades básicas. Y si a eso le unamos que lo poco que les depositan todavía la familia se lo quita, pues entonces no se lo quita de manera tan directa, pero sí al cobrarles una comisión. Entonces, pues también hablamos precisamente de cómo nos educaron a nosotros para poder cuidar a las personas mayores. Incluso nosotros, pues ya estamos en el proceso. Cuando hablamos de envejecimiento, hablamos desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces, en alguna otra sesión yo preguntaba qué estamos haciendo en este momento para nuestra vejez. Entonces, pues yo creo que nos tocaría reflexionar partiendo de todos estos casos que nos ha tocado vivir y que no es, desafortunadamente no es caso único con el señor Antonio, y pues que finalmente, partiendo incluso de la esperanza de vida, pues ya le falta muy poquito para poder llegar a el límite que tenemos con personas mayores varón. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Pues bueno, muchísima información que nos proporcionan esta tarde. Tenemos un mensaje aquí en la bandeja de entrada, dice Mauricio Rodríguez, justamente a mi padre le costó mucho trabajo convivir con nosotros, sus hijos. Nos comentaba que mi abuelo nunca convivió con él por el trabajo y no le mostró afecto. Considero que al final esa parte se va heredando. Muchas gracias, Mauricio. Pues no sé si tengan algún comentario, algo que agregar a lo que nos acaba de comentar nuestra compañera Elizabeth, a lo que nos comentó el doctor Enrique. Ya estamos en el espacio de los comentarios, las preguntas. Eh, Ahora sí que el espacio es suyo. Anímense y vamos Sí, construyendo. me gustaría a mí comentar algo. Adelante, Enrique. Creo que, como dijo la licenciada, tiene algo que me gustaría hacerle respaldo. Creo que también muy importante sería ver el envejecimiento con un enfoque de género, porque, como bien dijo, es más común que las mujeres sean ligeramente más longevas, pero en condiciones más deplorables, las cosas como son.
Y yo creo que en esta situación se inculca que desde un punto de vista machista, la mujer se le educa para, que no debería de ser, por cierto, ¿verdad? Pero solo quiero hacer énfasis en eso, pero se le inculca la situación de maternidad protectora. ¿Qué quiere decir? Es más común que la mujer tenga hábitos de cuidado porque se le inculca que cuide a los demás que un hombre en el aspecto de que en su entorno propio de salud tiene que ser cuidado, no tanto que él se cuide. Creo que ustedes, Lick, no me dejarán mentir para aquí con los compañeros que es muy común que cuando nosotros estamos interrogando o haciendo el análisis o las encuestas con los pacientes hombres, siempre voltean cuando preguntamos, ¿qué medicamentos toma? Y voltea a ver a la mujer y, ¿qué tomo, mamita? O ¿qué tomo? Así, porque no tienen una idea. Y en cambio, la mujer es la que está consciente de esta situación, ¿no? Ah, pues toma tal y tal y tal y tal y tal. Entonces, yo creo que sí, un buen taller que creo que sería complementario a esto, licenciado, que lo considere a futuro, sí sería ver el enfoque de género del envejecimiento, ver en qué puntos clave de este crecimiento o más bien del envejecimiento se puede abordar y cómo hacer al paciente, en especial al paciente hombre, más autoconsciente de que este proceso de un envejecimiento saludable o exitoso también involucra su participación y dejar de estos roles de género, porque incluso dentro de la cuestión nutricional, también tenemos al paciente típico macho de antes que se esperaba que la mujer le sirviera y que no podía siquiera estirarse por unas tortillas porque forzosamente se la tenían que dar en la mano. Eso involucra también los medicamentos o la higiene personal. Entonces, si usted lo considera, que podríamos abordar nuevamente el taller, pero con ese enfoque. Esa sería mi opinión. Pues muchas gracias y claro, vamos tomando nota. Y justamente lo que comentaba yo agregaría un poco en cuanto a esta situación del género, cuando uno de los adultos mayores envejece, cuando, bueno, la mayoría ve normal que el hombre consiga pareja, pero cuando la mujer es la que vuelve a hacer su vida con alguien más, muchas veces es criticado, señalada por la familia, por la misma sociedad. Entonces, bueno, ahí también lo hablamos porque al final tocamos este punto que es importante del acompañamiento. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Ya el doctor hizo aquí una propuesta que hay que verlo desde la manera de género. Eh, si alguien quisiera agregar algo, adelante. Ya estamos en la parte final. Adelante, Bárbara. En efecto, creo que a lo mejor hablando desde la juventud, desde los adultos jóvenes, sería cuestión de ir educándolos para que pues el día de mañana ellos puedan envejecer siendo conscientes de los medicamentos, de su alimentación, de su autocuidado, sin necesidad de esperar a que la esposa, la mujer, esté ahí como atrás de ellos, ¿no? Cuidándolos, al pendiente de que a qué hora les toca el medicamento, de qué medicamentos son los que toman, porque en efecto, como dice la doctora, como dice el doctor, muchas veces los hombres desconocen inclusive hasta qué enfermedades tienen y las mujeres son las que, no, pues tiene diabetes, no, pues ya padece de esto, no, pues fíjese que ahora le pasó esto otro. Entonces, ¿a quién le preguntamos cuando no esté esa persona? Cuando desafortunadamente llega a pasar el que se va antes la pareja y se queda el enfermo o se queda el hombre ya adulto, mayor, sin conocimiento al 100% de cuáles son sus padecimientos, cuáles son sus medicamentos y cómo tendría que cuidarse. Creo que inclusive podría decir que todavía vivimos en una sociedad muy machista, en la que si la mujer no está al pendiente del esposo, de los hijos, no hay una familia, no hay un contexto en el cual podamos ser una red de apoyo. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Bárbara. Rufito Vázquez, adelante.
Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto. Gracias. Es que entre una y otras cosas, de repente también me sacó y todo eso. Bueno, primeramente agradecer a los ponentes de esta tarde, al doctor y a Eli, porque en efecto, este es un tema, no sé si Edgar se los comentó, que hemos discutido mucho, porque cuestionamos, justamente porque no estamos de acuerdo en esta perspectiva del envejecimiento exitoso, del envejecimiento activo, porque hay una cuestión clasista de por medio, como ya lo mencionaron bastante bien y bastante eh, extenso. ¿No? O sea, no es lo mismo envejecer en las lomas, donde se pueden pagar clases particulares de yoga, etcétera, etcétera, que envejecer en los barrios donde nosotros vivimos, ¿no? Y bueno, para los compañeros de Argentina, las lomas acá en México son una zona pues muy fifí, ¿no? Tipo gente que pues tiene bastante, un ingreso bastante decoroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que tenemos el eje central, no hay que perderlo de vista. El eje central, la columna vertebral de este grupo es el marco de los derechos humanos. Entonces, ahí ya tenemos un punto de partida. Y con todo lo que nos acaban de verter los compañeros, el médico y Elizabeth, podemos nosotros también pensar en cómo sería el envejecimiento que queremos nosotros. Y ello implica cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto ejercicio hacemos nosotros? ¿Qué tan bien dormimos? Bueno, porque insisto, ahí hay una cuestión capitalista, como siempre se ríe Edgar de mí, de que siempre cuestiono el capitalismo, porque bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que dormir 8 horas, que trabajar 8 horas y tener 8 horas para para la recreación? Pero pues bueno, ya sabemos que no podemos dormir 8 horas porque no podemos trabajar 8 horas, y mucho menos tenemos tiempo a veces ni siquiera para pensar en la recreación, ¿no? Y bueno, a partir de ello, yo creo que con todo esto que nos acaban de compartir, podríamos nosotros pensar en cómo sería el envejecimiento que queremos nosotros. Y para eso, como bien lo dijo Bárbara, debemos desde ya prepararnos nosotros, ¿no? No sé, yo estoy en los plenos 40, aunque me siento como de 20, pero ahí el problema es que yo siento que mi cuerpo ya no me responde como a los 20, ¿no? A veces, ya hasta y eso que no peso mucho, no peso como 70 y tantos kilos, este, a veces ya me cuesta amarrarme las agujetas, ¿no? Entonces, si eso es ahorita a mis dulces 40, en esta segunda adolescencia, ¿cómo estoy pensando envejecer dignamente? ¿Cómo me estoy viendo dentro de 20, 30 años, ¿no? Eh, Eso es por un lado a nivel personal, pero también a nivel social, a nivel político y a nivel económico. ¿Qué es lo que estoy visualizando? ¿No? ¿Qué es lo que visualizamos a nivel colectivo? Y creo que hacia allá es a donde deberíamos de encaminar el trabajo, cuando menos en este aspecto, ¿no? ¿Cómo visualizamos un envejecimiento digno, eh, autónomo? Y, ay, ¿cuál fue la otra palabra que te dije, Edgar? Este, activo. mm, no, digno y consciente. Eso, creo que la perspectiva que tendríamos que construir nosotros desde este lado, sería eso, ¿no? Un envejecimiento digno y consciente. Justamente por todo esto, ¿no? Porque desde ahorita, ¿cómo nos vemos? Eh, no sé, por ejemplo, dicen este asunto de la del trabajo, ¿no? Yo sé que hay una cuestión psicológica en torno al sentimiento de productividad, ¿no? Pero siéndoles bien sincero, a mí no me gustaría tener 70 años y seguir trabajando, ¿no? A mí, digo, no sé con cuántos comparta el gusto, ¿no? A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho el cine y tengo ahí muchas películas que he comprado que no me he podido tomar el tiempo para ver. Eh, a mí me gustaría a lo mejor en 20, 30 años poder sentarme
horas enteras a leer, a ver películas y, ¿por qué no?, hasta viajar por el mundo, ¿no? Ahora hay programas acá en México, programas sociales que apoyan, por ejemplo, viajes, ¿no? Para adultos mayores. Pero digo, también hasta para eso, ¿no? Si en 20 años pudiera irme a viajar por el mundo, pues habría que pensar cómo hacer, por ejemplo, en lo que decía el doctor sobre la cuestión de la incontinencia, ¿no? Que sí es algo que a mí también personalmente me preocupa. Eh, Porque dignamente para uno y para quien está alrededor, este, esta cuestión de la higiene, que a lo mejor es involuntaria, sería muy importante, ¿no? No sé si pudiéramos pensar en de alguna manera educar, entrenar al cuerpo, a lo mejor como los bebés, ¿no? Insisto, yo fui el que dijo eso de los bebés, ¿no? Un amigo que es veterinario me decía en algún momento, ¿no? Los animales son como los bebés. Si tú los entrenas para que cada 3 horas coman, para que cada 3 horas vayan al baño, así se van a acostumbrar. Y no sé si físicamente pudiéramos entrenar nuestro cuerpo. Esa es una pregunta que dejo sobre la palestra, no para que se responda ahorita. Si se puede, está perfecto, y si no, para abordarla en otro momento. Pensar, para mí sería una sola idea, solamente una idea respecto de eso, ¿no? Si pudiéramos entrenar físicamente nuestro cuerpo para que cada ciertas horas, pudiéramos llevarlo ahora sí al baño, y de esa manera poder un poco revertir el asunto de las incontinencias, ¿no? Por ejemplo, solamente es una idea, insisto. Pero bueno, creo que, creo que hacia allá podríamos pensar en la construcción de una perspectiva desde este esfuerzo, ¿no? No sé. Y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí esta tarde, pensando en cómo nos va a ir cuando seamos viejos. Muchas gracias, Rufito. Ya estamos en la parte final. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Y Giselle, ¿quisieras comentar algo? Elizabeth, María Elena, Hola, Hola. Ay, perdón. adelante, Giselle. Sí. Adelante, hola, Giselle. soy Gisette. Pues yo ya ingresé tarde a la sesión, pero sí se me hace una maravillosa oportunidad que nos den estos espacios eh, para reforzar precisamente un tema que es de gran relevancia porque el país está envejeciendo, es la realidad. Está envejeciendo y pues tenemos que trabajar para que la población que va a ser vieja en 10, 20 años no sea una población frágil, que tenga un envejecimiento saludable. Y para ello, pues tenemos que trabajar nosotros ahorita, que somos gente adulta, productiva todavía, pues tenemos que trabajar para tener ese envejecimiento saludable y nosotros como personal de salud, pues promover, promocionar, educar a la sociedad para que vayan a tener una vejez activa, autónoma, eficaz. Y pues nada más. Gracias. Muchas gracias, Giselle. ¿Alguien más quería comentar algo? Lick, yo Sí, para yo. contestarle bueno, perdón, sí, después de la licenciada, perdón. Adelante. Ay, perdón. Aquí nada más para contestarle a Rufito, sí se pueden hacer ejercicios para evitar un poco más de riesgos en incontinencia urinaria. Tenemos los ejercicios de Kegel que los podemos hacer desde este momento. Y cuando hablamos de entrenar el cuerpo para que los llevemos a ciertos horarios, generalmente, digo, que estoy diciendo que no se puede hacer con toda la población, pero se realizan con personas con demencia, porque incluso existen diferentes técnicas, por ejemplo, lavado de manos, se les acostumbra a llevarlos a cierta hora, si no tienen ganas, se les mojan las manos, y pareciera que no, pero al mojar las manos, precisamente permite que las personas hagan más rápido del baño. Pareciera simple, pero funciona y funciona muy bien, y se utiliza con personas con demencia. Nosotros que somos más jóvenes desde este momento lo podemos realizar. Insisto, los ejercicios de Kegel son una muy buena opción, son simples, los podemos hacer sentados, caminando, y precisamente nos van a ayudar
a disminuir el riesgo de incontinencia urinaria. Aquí enfatizo incontinencia urinaria. No sé si el doctor Enrique nos pueda recomendar alguno para incontinencia fecal, pero bueno, el que yo conozco es el de Kegel, que funciona bastante bien. Muchas gracias. Elizabeth Martínez tiene la mano levantada. Adelante, Eli. Hola, buenas tardes. Bueno, pues me parece como muy importante y la verdad es que como dijeron hace un momento, bastante información. Pensaba en lo que decía la ponente cuando comentó que pues desde que nacemos empezamos a envejecer y justo en las responsabilidades que tenemos bajo lo que han estado mencionando, ¿no? Que la primera responsabilidad pues es el cuidado que necesitamos darnos desde este momento, pensando en una proyección de la mejor situación de salud que pudiéramos tener, ¿no? Sin Sí, embargo, creo yo que culturalmente todavía nos hace falta trabajar mucho, tanto personal como con las personas con las cuales a lo mejor nos toca involucrarnos. Entonces, pensaba justo como en todos los aspectos que tienen que ver, y a lo mejor muchos que no se me vienen a la cabeza, pero que tienen que ver con el cuidado de la persona adulta mayor y a lo mejor que necesita de un cuidador, ¿no? Lo que decía el médico, que hacía mención de, bueno, si el cuidador solamente puede llegar ya después del trabajo y dar los alimentos, obviamente desde ahí, la naturaleza de la ingesta de los alimentos, de la evacuación, etcétera, se ven condicionados por el contexto social y de qué manera, pues definitivamente nos vemos, si fuésemos cuidadores, de qué manera repercute en nuestra dinámica, en nuestras personas que dependen de nosotros, ¿no? Pero por otra parte, justo creo yo o asumo que la mayoría de las situaciones que tenemos son culturales. Esta parte de poder establecer el caso, ¿no? El caso que hacían mención y que decía, bueno, él a lo mejor creyó que siendo un proveedor era factible y era suficiente. Sin embargo, la familia probablemente sentía una necesidad diferente y al no tenerlo presente al señor Antonio, pues lo anulan, ¿no? Tan es así que lo que hacían mención me parece es que ya en la actualidad estaba en un cuarto de azotea, después de que había sido su vivienda, ya está en un cuarto de azotea. Y creo yo que a lo mejor no, muchas veces no los tenemos en un cuarto de azotea, pero los tenemos limitados en la comunicación, en las dinámicas familiares. Entonces, de alguna forma creo que la cuestión cultural y personal e individualista que estamos trabajando es algo que nos limita bastante a nosotros para nuestro futuro, como a, en la actualidad con la intervención que pudiéramos tener con nuestros adultos mayores, ¿no? Y que esta parte del envejecimiento, cuando pregunta el doctor, bueno, ¿quién se les venía a la mente? A mí se me venía a la mente muchas personas con muchas historias por contar, pero poca gente por escuchar, o con tolerancia, o con poca tolerancia para poder escuchar reiteradamente la misma historia, ¿no? Entonces creo que justo es trabajarnos nosotros que a lo mejor ya estamos a un pasillo de eso o ya estamos avanzando, trabajarnos para tener pues la tolerancia, la paciencia, pero además el conocimiento y reconocimiento de qué es lo que tenemos que hacer desde este momento con nuestras personas que están alrededor y con lo que nosotros queremos de una manera más, pues oportuna para la cuestión de nuestro propio desarrollo, ¿no? Pensando en que podíamos llegar a ciertas edades, básicamente. Gracias. muchas gracias, Eli. Bueno, no sé si el doctor Enrique quisiera comentar algo sobre la incontinencia de Rufito que comentó. Bueno, sobre la incontinencia de Rufito, pues no, porque el licenciado no la presenta, pero respecto a su duda, sí, como le comentó la licenciada, de hecho, me ganó parte del comentario, pero tiene absolutamente toda la razón. Los ejercicios de Kegel es muy importante. El fortalecimiento del piso pélvico nos ayuda tanto a evitar que haya, de hecho es para los dos tipos de incontinencia, digo, es más efectiva en la cuestión o es más presente en la cuestión de incontinencia urinaria, pero también en la incontinencia fecal. Muy importante, y esto no es caer en una crítica de cuerpos, pero recordemos que también la obesidad, eh, y es más común por la distribución de cómo se presenta la obesidad en hombres y mujeres.
Recordemos la definición clásica que nos mencionan, que la obesidad masculina es en manzana y la obesidad femenina es en pera, que quiere decir que el tejido graso se distribuye en mayor proporción en el área abdominal en los hombres y en las mujeres a nivel de cadera. Esta grasa abdominal, que también se puede presentar entre los órganos, al ser de un volumen grande, empuja la vejiga hacia abajo y también empuja, o más bien constriye, disminuye el diámetro del colon, lo cual pues hace que haya más urgencia. En el caso de la urinaria y en el caso de la incontinencia fecal, pues hay más dificultad para retenerlo. También se pueden entrenar los horarios de ida al baño, como comentaron previamente la licenciada. Nada más que es un poquito complicado por las cuestiones socioculturales, como también mencionaron. No se puede entrenar a todos los pacientes porque no todos cumplen un criterio de un seguimiento. Y lo que me había mencionado previamente con respecto al ingerir los líquidos y la dieta balanceada. No es lo mismo que yo en la tarde-noche me coma una pechuga asada, mi porción de verduras y mi porción de, de trigo o legumbres o etcétera, a que yo antes de dormir me coma un guarache con costilla y una coca, ¿no? O sea, los ácidos grasos y los carbohidratos van a hacer que obviamente jale más agua al intestino, permitiendo que haya una salida incluso expulsiva del contenido fecal, ¿no? Entonces, va de la mano de la dieta, va de la mano con el entrenamiento, va de la mano con el ejercicio. Entonces, todos estos ámbitos pues nos ayudan a evitar este tipo de cuestiones, porque realmente no todos los pacientes lo presentan, incluso medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy tomando medicamentos para la presión que permiten que haya un mayor flujo de orina, por ejemplo, hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, que son medicamentos que promueven el aumento del gasto urinario, pues obviamente voy a tener más grado de incontinencia. Sin embargo, es muy importante, como todo, pero con más énfasis en los adultos mayores, hay que siempre prestar, y eso es que todos participamos, todos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, siempre se tiene que promover primero las, eh, las intervenciones no farmacológicas. Y yo sé que ya estamos concluyendo, pero sí me gustaría hacer un énfasis muy importante en todos los que estamos escuchando. Los adultos mayores van a presentar más efectos adversos con muchos medicamentos que el adulto normal. Entonces, sí hay fármacos para evitar la incontinencia urinaria, pero vienen con sus respectivos riesgos. Entonces, mientras más temprano podemos hacer una intervención en adultos funcionales, más podemos mantener esa funcionalidad. Y muy importante, siempre poner eh, prioritario las intervenciones no farmacológicas a las farmacológicas. Y de rápido, un ejemplo. Siempre con el licenciado tenemos una broma interna de lo de la higiene del sueño, ¿no? De los hábitos que se tienen que tomar. O sea, siempre hacemos risa porque aunque suenan chistosos, aunque ustedes no lo crean, las intervenciones no farmacológicas pueden ayudar mucho a adultos que todavía tienen mucha funcionalidad a conservarla. O sea, si nosotros metemos o empezamos a promover hábitos, vamos a evitar estas complicaciones a futuro. Entonces, esa sería mi contribución final. Le agradezco mucho, licenciado, por la oportunidad. Muchas gracias. ¿Podrán prender sus cámaras quienes les sea posible para la foto? Y bueno, nos comenta Bárbara si habrá posibilidad de que nos compartan los ejercicios para control de su interés en los adultos. Pues claro que sí, por medio del chat, vamos a ir mandando la información. También si quedó alguna inquietud o algo, podemos irlo ingresando por el chat. Elsa, si gustas prender tu Licenciado, se cámara. los mando por WhatsApp los Ah, ejercicios. ok, sí, ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, María Elena, ¿quién es? Ahí está. Sonrían. Ok, Elsa, ok, Enrique, si puedes prender tu cámara. Muy bien.
Sonrían, ándele. Ah, perfecto. Ahí está una. Ájale. Perfecto, listo. Muy bien, pues muchas gracias. Les agradecemos enormemente que estén aquí con nosotros, que hayan estado. Y pues bueno, estamos ya programando las últimas sesiones de este año, entonces hay que estar atentos para el siguiente taller que vamos a dar, igual en sábado. Y bueno, quien quiera que lo agreguemos al grupo de WhatsApp de nuestro grupo de trabajo social, nos pueden mandar un mensajito. Les dejamos les dejamos con el número, nos mandan un mensaje y los agregamos con su nombre. Nada más. Cuídense mucho, me dio gusto saludarlos y seguimos aprendiendo. Ok, Giselle, si nos quieres mandar este mensajito para agregarte al grupo, sin problema. También estaba, ¿ay, quién estaba? Esta otra, Mauricio, si nos quieres mandar, con todo gusto. Muchas gracias, que tengan buena tarde, que estén muy bien y Nos nos vemos vemos. pronto. Gracias. Gracias.